Estamos en comunicación con Javier Masipe, el director de La Estrella Azul, un estreno esta semana. ¿Estás ahí, Javier? ¿Nos escuchás? Javier, ¿estás por ahí? Bueno, ahora... Hola. Hola. Javier. Sí, yo soy Ego. Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Cristian y Martín te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, muy bien. Bueno, estás presentando La Estrella Azul, tu ópera prima. Y vamos a ver un ratito el tráiler de la película para ponernos en tema y bueno, ahora arrancamos la entrevista. ¿Te parece? Perfecto, muy bien. Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido? Bueno, pues... ¿Qué cojones pasa? ¿Qué está haciendo? Se puede decir que... había perdido el norte, la verdad. Y me fui a buscarlo al sur. Siempre me han emocionado Yupanqui, Mercedes Sosa. Yo tenía que conocer su paisaje, sobre todo el paisaje humano. ¿Carlos? Y encontré un lugar donde la música es todo. Es como la fuerza, ¿no? En la guerra de las galaxias. Y ahí recordé, porque yo de niño soñé con cantar. Y bueno, por mi decisión a la vuelta, muchos me han acusado de traidor. Por la locura que me he propuesto hacer. Pero para mí, apuesta por el rock and roll lo que significa realmente es intentar ser cada día un poco más libre. Bueno, ahí pasaba el tráiler de La Estrella Azul, un estreno de la semana. Para mí, el estreno de la semana. Arranco, Javier, diciéndote que desde mis sensaciones es una de las películas que más me emocionaron este año y la verdad que me encantó la película. Qué bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, la verdad que lo tenés bien ganado. Y quiero que me cuentes cómo empezó todo, que si no tengo mal entendido, empezó con un corto que estaba filmando vos y quisiste usar un tema de Mauricio Aznar, que es el protagonista de la película y de la historia. Y bueno, contanos, terminaste llegando a la madre y bueno, contanos cómo sigue el resto, cómo fue la historia. Pues exactamente lo que estás diciendo, Mauricio Aznar, la persona que se inspira a la película que contamos, era un músico muy conocido en mi ciudad, de hecho éramos del mismo barrio, entonces yo crecí escuchando su música y cuando fui a estudiar cine le pedí permiso a la madre para incluir una canción en un cortometraje, allí ella vio el corto, me citó a su casa y me dijo que le gustaría que en algún momento hiciera una película sobre la historia de sus hijos. Yo en ese momento no me veía todavía capaz, obviamente tenía 18 años, acababa de empezar a estudiar cine, pero ya mantuvimos viva una relación que durante los años nos íbamos escribiendo hasta que llegó un momento en el que ya me sentí que podía empezar a preparar el proyecto. Eso fue hace 10 años. Es decir, en 2014 es cuando empecé ya a dedicarme en cuerpo y alma a La Estrella Azul. Y la película tuvo varios momentos de zozobra en lo que en la pandemia bueno, se paró todo. Y incluso
tuviste momentos en donde parecía que todo se caía, que se caía el proyecto. ¿Cómo fue eso? Sí, la película estuvo pendiente de un hilo que desde su nacimiento hasta prácticamente el final. Primero costó mucho encontrar productor, solo primero, porque era una película ópera prima y con bastantes dificultades, que no es lo mismo hacer una ópera prima que sea una película que se ruede en una casa, que una película entre dos continentes llena de escenas de conciertos y todo. Entonces, cuando conseguimos por fin financiación, empezamos a filmar en 2020, empezamos el 9 de marzo de 2020, que fue 4 días antes de que se decretara el estado de alarma en España. Tuvimos que parar y claro, precisamente una película tan complicada, pues no había manera de retomarla hasta que estuvo totalmente superada la pandemia. Entonces estuvimos 3 años parados, manteniendo siempre la ilusión, a lo cual se sumó en esos 3 años la inflación en Argentina, que hizo que perdiéramos gran parte del presupuesto que habíamos conseguido. Bueno, un montón de problemas, pero a base de pasión conseguimos mantener viva la película. Escuché que viniste como 10 veces sí, 10 veces a investigar acá. Bueno, tuviste desde los 18 años la propuesta para hacer la película. ¿Cuántos borradores pasaron para llegar a esta versión final? ¿Y qué obstáculos Pues, te surgieron? mira, primero escribí un guión entero que lo tiré entero a la basura. O sea, no lo llamaría un borrador, sino que fue un guión diferente, porque tenía otro punto de enfoque totalmente distinto. Y en un momento dado vi que esa historia no era la que quería contar, y ahí ya me había dedicado casi un año a ese guión. Lo tiré, volví a empezar, y al principio era una historia que estaba contada desde el punto de vista de la sobrina de Mauricio, de este músico, y el propio Mauricio no aparecía. Era como una historia en presente hablando del viaje de esta sobrina. Después me di cuenta que yo tenía que hacer la película sobre el músico que yo admiraba y me atreví a escribir la película. Y este concepto de borradores, hay gente que diferencia muy claramente un borrador de otro de guión, pero yo es que cada día escribía algo, cada día iba reescribiendo, retocando, como quien pinta un cuadro, y a lo mejor un día da 2 pinceladas, otro día pinta mucho. Entonces no sabría decirte, no las numeraba las versiones como hace alguna gente, porque habría miles, sin exagerar. No sé qué versión de guión, pero fue un guión que sí que te digo que se escribió con muchas capas y mucha reescritura, porque hasta el último día de rodaje, te hablo de que el rodaje duró 3 años, seguía cambiando cosas. Cuando terminé de verla, dicho sea de paso, te felicito por lo que hiciste. Me investigué un poco más sobre Mauricio y me di cuenta que pudo haber sido una película con algo oscura y no lograste eso. Es bastante optimista. ¿Era tu plan? ¿Era tu idea? Claro, esto es un encargo que viene de la madre de Mauricio, que es una mujer que ha sufrido una tragedia muy grande. Entonces, durante mucho tiempo yo me preguntaba, ¿qué sentido tiene hacer esta película? O sea, no sentía que simplemente intentar hacer una película justificara tratar con un material tan sensible y tan fuerte como era esta historia tan dramática para una familia. Sentía que tenía que haber también un poco la faceta de que el arte sublimara, cerrara ciertas heridas, ayudara de alguna manera en positivo a que esa tragedia quedara mejor. Y eso era un reto difícil, porque también te puede llevar a hacer una película un poco naif. Y bueno, es que realmente es tan grande la tragedia que dices, ¿cómo se puede hacer de esto algo luminoso? Estoy intentando hacer poco spoiler, ¿no? Pero me alegra mucho cuando me dicen eso, porque es verdad que la gente dice que sale del cine mejor de lo que entra. Es muy unánime la sensación de alegría con la que sale la gente del cine. Sí, definitivamente. Y bueno, la película logra eso. La verdad que es un lindo viaje. En la película está Cuti Carabajal, está Peteco, y bueno, varios de la familia Carabajal. ¿Cómo fue proponerles este proyecto y también cómo fue dirigirlos actoralmente? Porque se los nota, se los ven muy naturales en lo que hacen, más allá de que están haciendo de sí mismos, ¿no? Un proceso muy gradual, porque ya empecé a contactar con ellos en todo el periodo de documentación. Entonces nos fuimos haciendo amigos con el paso de los años. Ellos me contaban cómo había sido la historia real. Gracias a eso escribí el guión. En sucesivos viajes
cada vez éramos más amigos y también soy músico, pues me enseñaba a tocar la guitarra, especialmente Cuti, que es el que más fue mi maestro Mm, y con el que más conviví y me quedé en su casa siempre. Y creo cuando ya llegó el momento en que conseguimos producción y la película se iba a hacer, pues era lo más natural también proponerles a ellos interpretar los personajes. No habría tenido mucho sentido buscar a un actor para hacer de alguien como Carlos Carvajal, teniendo al hermano que era músico, que tenía la edad adecuada para interpretar la historia. Entonces, luego ya el momento de dirigirlos fue muy fácil, porque casi te diría que lo difícil era dirigir al actor, a Pepe Lorente, para que mm, no destacara con respecto a ellos. Ellos tuvieron la capacidad desde el primer momento de ser muy naturales, no ponerse nerviosos, son gente acostumbrada a las cámaras, acostumbradas al público, y yo había escrito el guión muy pendiente de cómo ellos hablan, para que no tuvieran que cambiar nada en su forma de ser para adaptarlo a la película. ujú, Entonces realmente, especialmente estoy hablando de Cuti todo el tiempo, que es el que tiene más papel, sí. pues simplemente se trató de que como éramos muy amigos, él tenía confianza y es una persona con mucha capacidad de juego, pues bueno, tener un poco de paciencia a veces simplemente con su memoria para acordarse de alguna cosa, pero fue muy sencillo. Ujú. Y también está, bueno, Pepe Lorente, que está espectacular como Mauricio Aznar. eh, y, y- y bueno, ¿cómo llegaste a él? ¿Cómo fue el proceso de cast? O si ya escribiste el guión pensando en él. No escribí el guión pensando en él, escribí el guión pensando en Mauricio. Mm, Y Pepe apareció en el casting en un momento dado. Nosotros hicimos un casting muy abierto, que estaba abierto tanto a músicos como a actores. Y en un momento dado apareció él, hizo un primer casting que vi que podía tener potencial, no estaba claro que fuera a ser él. Y después hicimos una prueba de pasar un día entero juntos. Y dentro de ese día, haciendo múltiples ejercicios, hicimos una prueba de carácter así un poco espiritual, digamos, en la que le pedí que se concentrara durante un rato y que simplemente dejara a Mauricio hablar a través de él, casi como si hacer de medium, digamos, ¿no? Esto que puede parecer muy extraño, pero realmente fue increíble la manera en la que habló y las cosas que dijo, y yo me quedé convencido de que tenía que ser él. Y luego, una vez que ya decidimos que fuera él, el proceso sobre todo se trató de convertirle en un músico de verdad, porque él era un actor que tocaba un poco la guitarra, pero para mí era una obsesión que tenía que ser músico, no parecerlo. Entonces, contrarreloj, tuvo que dedicarse a tocar 8 horas al día la guitarra, a cantar, le pusimos una banda real de músicos de rock, se fue a vivir con Cuti Carvajal a Santiago durante unos meses, para que realmente todo músico lo reconoce desde el momento en el que agarra la guitarra, ¿no? mm. Yo quería que él realmente fuera músico. Mucho se trató de eso y luego la parte dramática que tiene la película, que puede tener cualquier película, pues bueno, esa la resolvió muy bien porque es un actor muy bueno y ahí trabajamos con métodos más normales, digamos que no tienen tampoco nada muy destacable. La película se iba a estrenar en España después del Festival de San Sebastián y se postergó para febrero. Sí, ¿Por algún motivo en especial? pues pensamos que había muchas películas que se estrenaban a final de año, que iba a ser una competencia demasiado fuerte y así teníamos más tiempo para cuidar la promoción y fue el mayor acierto porque gracias a eso conseguimos que muchos embajadores músicos de España, mucha gente que son muy conocidos, vieran la película en esos meses y nos ayudaron en redes sociales con unos vídeos que hicieron recomendándola y gracias a eso la película se convirtió en un verdadero fenómeno porque la vieron más de 100.000 personas en cine, que para una película que no tenía prácticamente presupuesto para promoción es un hito muy destacable. Y además me sorprende que la consideran para el Oscar habiéndose estrenado hace tanto tiempo. Eso es muy Es que bueno. se ha mantenido muy viva porque aguantó mucho en salas, o sea, llegó a estar casi 3 meses, que es mucho, estando en salas principales, no en circuitos secundarios. Después llegó a plataforma y en plataforma estuvo como una resurrección y la empezó a recomendar mucha gente. De repente aparecieron voces como Bayona, Viggo Mortensen, otros músicos muy conocidos que empezaron a hablar de la película y eso la ha mantenido pues, muy presente en la memoria de los académicos y ahora la semana que viene se verá si es la finalista. El 18, tengo entendido, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y cómo te ves? Pues yo creo que podría ser, desde luego. Soy de los que creen que mientras hay partido hay que jugarlo y ya tendremos tiempo de lamentarnos luego si no es, pero yo le veo muchas posibilidades porque
constantemente recibo muchos mensajes de gente que le ha entusiasmado mucho la película. Sí, Las críticas han sido todas muy buenas. yo no vi la otra, conozco a Isaac y la Cuesta, que es uno que compite con vos, porque vi Sí. la película anterior en el Festival de Mar del Plata, que es Sí. la que ganó, pero no puedo decir nada. Ojalá te traigamos suerte. Oh. Ayer fue la función con los Carabajal, después de mucho tiempo lo viste. ¿Cómo fue todo ese momento en el Gomont? Pues fue muy emotivo. Ya veníamos con mucha emoción de Santiago, porque en Santiago se estrenó el día 10. Entraron 700 personas a ver la película, que es una barbaridad. Para no sé hace cuánto no se juntaría tanta gente ahí en el cine en Santiago. Llenamos 2 salas muy grandes. Y ayer en el Gamón, pues lo mismo, muy emotivo, porque había muchos santiagueños, también mucha gente de Buenos Aires, pero fue tal el ambiente que durante la película varias veces la gente se arrancó en aplausos al final de algunas escenas, se arrancaron a cantar, se arrancaron a dar palmas durante las chacareras. Es algo que yo no había vivido en el cine, que me recuerda a algo que me han contado que ocurría en el cine antes, ¿no? Cuando el cine era más popular y la gente interactuaba con la pantalla. Y fue realmente una función muy, muy festiva. Y bueno, espero que estos días funcione bien la película, que la gente la recomiende y que se pueda mantener el tiempo en cartelera. Ojalá que funcione, porque la verdad que se lo merece. Y hay una cuestión técnica que a mí me llamó mucho la atención, que para una película tan importante desde lo musical, que tengas, que le hayas dado tanta preponderancia al sonido en directo, lo cual se escucha bárbaro. Y que aparte es mucho más realista, nos acerca mucho más a lo que es un concierto desde el lado de Mauricio, o también una noche de guitarreada en Santiago del Estero, y se escucha muy natural toda la parte específicamente musical, ¿no? Claro, yo soy músico, entonces era una obsesión que no hubiera la idealización que muchas veces veo en una película. A mí me molesta mucho cuando alguien se pone a cantar una película y suena como alguien que está cantando en un estudio, o suena a disco, cuando las cosas en la realidad no suenan así. Y me parece que la inmersión que provoca el sonido le da una sensación de realidad muy inconsciente que hace que entres en la historia más, ¿no? Era todo el tiempo una batalla porque las cosas sonaran a veces peor, entre comillas. Disculpe un momento que me estaban aquí hablando. No hay Era problema. una batalla porque las cosas sonaran de manera más realista, aunque eso supusiera que sonaran peor, ¿no? Y aparte es que es una película que trata de la autenticidad, de alguna manera, ¿no? No tendría ningún sentido haber hecho la música con maquillaje, digamos, para que suene como más supuestamente perfecta, sino que lo importante es que sonara muy real, muy cruda, muy verdadera, y igualmente con duende, y creo que las escenas son muy emotivas, o sea, que se perciben lo bonitas que son las canciones, pero que cuando suena un grave en una sala de concierto en los años 90 te resuene en el pecho, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro, sí, no, sí, se nota mucho todo el gran trabajo que tuvo en el sonido. Y te quería preguntar, hiciste muchos viajes a Argentina. ¿Qué crees que adquiriste en cuanto a lo cultural? ¿Cuánto conocías de Argentina antes de hacer esos viajes y esta investigación? ¿Y cuánto ahora? No conocía nada prácticamente, más que lo que podía haber visto a través de las películas, pero esa es una Argentina muy centrada en Buenos Aires, la que a lo mejor había conocido antes. Claro. Yo hice mi viaje paralelamente leyendo el libro de Yupanqui, El canto del viento, y los sucesivos libros de Yupanqui. Entonces es curioso porque iba conociendo una Argentina en presente y una Argentina en pasado, que en muchos aspectos han cambiado, pero también iba encontrando como un denominador común en aspectos que son esenciales, ¿no? Cuando fui cada vez a lugares menos turísticos, Santiago es muy poco turístico, o sea, nunca jamás me he cruzado con un español, por ejemplo, en Santiago. Me fui encontrando un sitio donde realmente la gente vive con unos valores que creo que permanecen, unos valores muy de antes, ¿no? En el sentido de la hospitalidad, la capacidad de vivir en presente, la música como el centro de la familia y de la sociedad, ¿no? Que la música se convierte en un vehículo de transmisión de antiguas leyendas, pero que se están reavivando cada día porque se siguen cantando canciones que se compusieron hace 100 años, o se siguen componiendo canciones sobre los mismos ritmos que existían hace 100 o 200 años. Entonces, todo un verdadero respeto por la tradición,
pero de una manera muy viva. En España es algo más de museo. Es como que de vez en cuando se hacen unas fiestas populares donde alguien baila un baile tradicional que no es un baile que realmente forme parte del pueblo. Así que, bueno, he aprendido mucho en ese aspecto y he aprendido mucho de cada una de las personas, que es difícil sacar generalizaciones, pero he encontrado personas maravillosas que me han ayudado mucho y de las cuales destacaría su generosidad. Yo quiero hacerte una pregunta para cerrar, por lo menos de mi parte. Salieron de gira con Pepe y la banda Más Birra. ¿Es posible que salgan de gira por acá? Pues es algo que me encantaría, Con los sería un sueño hecho Carabajal. realidad. De hecho, ahora va a venir Cuti Carabajal a España para hacer ahí una pequeña gira también. Lo que pasa es que tal como está ahora mismo la economía argentina, somos una banda de 6 músicos y todo, sería un poco complicado todos los gastos que supone venir acá. Pero nada es imposible, esta película de hecho habla de eso. Así que nunca digo que esa puerta no se abrirá, a lo mejor hay que esperar un poco de tiempo, pero a mí me encantaría, que es lo importante. El Festival de Cosquín estaría bueno. Eso Sí, estaría muy bien, desde sí, luego. sí. Así que bueno, éxitos con la Estrella Azul, la verdad que se lo merece todas las buenas críticas que está teniendo. Queremos hacer un repaso de las salas que va a tener en toda Argentina. Va a estar en Gomón, en el Sunstar Santiago del Estero, ¿no? Ahí de local, en Cine Teatro Renzi de la Banda, y en los espacios Inca de Quilmes, Navarro, Maipú, Chacabuco, Tapalqué, Trenquelauquen, Rufino, Formosa, Zapala, Trelew, Puerto Madryn y Comandante Luis Piedrabuena. Así que bueno, te felicitamos una vez más, Javier, por la película, y bueno, te deseamos todos los éxitos. Muchas gracias. Solo añadir una cosa, Sí, la sí. semana que viene sí que estará también la película en Córdoba, se estrenará a partir del 18 y luego en los espacios Inca irá cambiando cada semana, o sea, se irá Sí. actualizando, Sí, sí, porque hay gente que nos pregunta ¿cuándo llegará Rosario? Bueno, no lo sé exactamente, pero llegará, claro. así que la gente esté atenta. Y espero que se te dé con el tema de los Oscars, y si no es ahora, que sea en la próxima película. Muy bien, muchas gracias. Eh.